Estimados participantes, qué gusto verles nuevamente. Hoy ya listo todo para arrancar con el segundo video de este taller Indicadores de Gestión en su nivel 2. Pero hagamos un breve repaso de qué estuvimos hablando en el video anterior. Bueno, estuvimos hablando de las premisas básicas del desempeño y el valor de la gestión para la organización. Trabajamos un ejemplo muy básico, muy sencillo, en donde hablamos lo referente al nivel de rentabilidad de un emprendimiento, pero esto nos permitió ver cómo de manera muy sencilla pudimos sacar unos indicadores que nos daban visión de dónde estaba parado este negocio. Bien, hoy ¿qué vamos a trabajar? Hoy vamos a trabajar básicamente el módulo 3 y el módulo 4. ¿Qué vamos a ver? Bueno, la medición como base de todo indicador y luego los indicadores de gestión más utilizados en el Balance Scorecard. Vamos a trabajar un ejemplo de un proceso para que podamos entender qué debemos hacer o qué debemos tomar en cuenta para el proceso de medición. Es decir, no medir por medir, sino medir en donde realmente es importante para poder revisar el desempeño y saber qué acciones tomar. Entonces, bueno, empecemos. Estimados participantes, hoy en este segundo video del taller Indicadores de Gestión nivel 2 quisiera compartir una experiencia con ustedes. En el transcurrir del tiempo y en varios cursos que hemos dado de este tema, incluso en la parte de consultoría, hemos visto que en algunos casos las personas que quieren aprender a desarrollar indicadores de gestión se encuentran con un obstáculo. Y es que a pesar de esa inmensa necesidad, no están claros en qué cosas van a medir. Y si no están claros en qué cosas van a medir, entonces no tiene sentido hablar de indicadores porque entonces no podrían dar con el punto exacto. Y al final sería un trabajo perdido. Es por ello que hoy en este segundo video queremos hacer mucho énfasis en que revisemos con lupa el tema de la medición como base de todo indicador y luego en el módulo 4, a partir de la comprensión de cuáles son los indicadores más usados en el Balance Scorecard, podamos ver un ejemplo de un proceso en el cual vamos a poder revisar con exactitud qué cosas hay que medir para optimizar ese proceso. Bien, bueno, pero entonces comencemos con de una vez la medición como base de todo indicador. Fíjense lo que dice esta lámina. Indudablemente la medición es el resultado de medir. Si lo buscamos en un diccionario, esto es lo que nos va a decir. Entonces, esto hace referencia a la comparación que se establece entre una cierta cantidad y su correspondiente unidad, para así determinar cuántas veces dicha unidad se encuentra contenida en la cantidad en cuestión. Esto pareciera un poco enredado, pero dicho de otra forma, por ejemplo, si nosotros lo que quisiéramos es medir el área de un inmueble, ¿qué unidad utilizaríamos? Bueno, los metros cuadrados, y para ello utilizaremos instrumentos como el centímetro o el metro que le dicen, ¿no? Por otra parte, debemos tomar en cuenta que para realizar una medición hay que partir de una unidad de medida o patrón. Aquí es donde estamos hablando del metro cuadrado. Pero fíjense, estos patrones, y aquí es donde hay que meter la lupa, deben cumplir con 3 condiciones obligatoriamente. Lo primero es que debe ser inalterable, es decir, que a pesar de que transcurra el tiempo, a pesar de que pasen los años, ese patrón debe conservarse. Y bueno, lo vemos, en nuestro caso, volvemos al ejemplo de la medición de un área de un inmueble. A pesar de que vayan pasando los años, hoy en día todavía se utiliza el metro cuadrado para poder determinar qué área cubre ese inmueble. La segunda condición es que debe ser universal, es decir, este patrón debe ser comprensible tanto en América como en Europa como en el Asia. Y si por cosas de la región se utilizara una medida diferente, pues debería existir una tabla de conversión que nos permite entender entonces en nuestro idioma qué es o a qué corresponde esa medida. Un ejemplo de esto es, fíjense que hasta no hace mucho, por ejemplo, aquí en Venezuela teníamos unas medidas para el tema de la contabilidad, pero en función
de poder hablar de un mismo idioma de manera universal, se desarrollaron lo que se llaman las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad. ¿Para qué? Para que una persona especialista en el área contable que esté, por ejemplo, en los Estados Unidos pueda entender un documento que hable sobre el tema contable de una determinada empresa aquí en Venezuela. Bien, y la tercera condición es que debe ser de fácil reproducción, es decir, si una persona ve un plano con una determinada área, para esta persona debe ser fácil reproducirlo en la realidad. ¿Por qué? Porque entiende perfectamente que estamos hablando de metros cuadrados. Entonces, estos son las tres condiciones que debe cumplir un patrón. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, aquí hablamos fue el ejemplo que utilizamos, del área de un determinado inmueble, pero hablemos, por ejemplo, de otro ejemplo. Si yo quisiera medir cuál es el peso promedio de un grupo de personas, pues utilizaría como medida el kilogramo si estamos aquí en Venezuela, y si estuviéramos fuera de Venezuela, quizás en Europa, en Estados Unidos, hablaríamos de libras. Pero sabemos que en ambos casos puede haber una convertibilidad y entonces podemos entender básicamente de qué estamos hablando. Bien, entonces partiendo de esta base hay que entender que todo indicador de gestión debe reunir estas siguientes condiciones. El indicador debe ser objetivo. ¿A qué nos referimos con que debe ser objetivo? Bueno, que debe ser una medida exacta y que aunque existieran unas variables que me dieran un margen de error, pero debería ser lo más objetivo posible. Luego debe ser cuantificable, debe ser verificable, debe agregar valor. ¿Y cómo es esto de agregar valor? Bueno, que este indicador de gestión, en función de la información que nos suministra, debe ser útil para tomar un compromiso o tomar una decisión, y en función de eso mejorar el proceso. Debe poder ser divulgado si la información es secreta y va a alimentar un indicador de gestión. No tiene sentido, porque entonces nadie va a poder tomar una decisión. Estos deben ser establecidos en consenso, es decir, no una sola persona debe partir o armar un indicador, sino que debe ser algo que todos o la mayor parte de los involucrados de un proceso puedan llegar a un consenso para tomar esa medición. Luego, que reflejen el compromiso de quienes lo establecieron. Volvemos al tema, si esto nos arroja una información para tomar una decisión, no tiene sentido que una vez que esto dé la información, nadie le ponga atención a esta información. Bien, entonces, en conclusión, lo que debemos decir es que no debemos medir lo que no vamos a usar o lo que realmente no se pueda medir. Bien, vamos a hablar de cuáles son los indicadores más usados en el Balance Scorecard. Fíjense, recordemos que el Balance Scorecard también se conoce como mando de cuadro integral, y esto no es más que una herramienta empresarial que permite observar el desempeño de la gestión en 4 estadios, es decir, en la parte de finanzas, en la parte de clientes, en la parte de procesos y en la parte de innovación. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, vemos el famoso esquema del Balance Scorecard, pero vamos a hablar de cuáles son los indicadores que más se utilizan en cada una de estas partes. Cuando hablamos en la parte financiera, una de las cosas que más se mide es el índice de liquidez, la capacidad de endeudamiento, el retorno de la inversión, punto de equilibrio entre egresos e ingresos, y también el tema de la rentabilidad, que fue el caso que vimos en el video número 1. Bien. Luego, en los procesos de negocio, pues indudablemente esto abarca todos los procesos que involucre la organización, y aquí podemos hablar de operaciones, de cómo nuestras operaciones como empresa afectan el medio ambiente, el tema de innovación, que es tan importante hoy en día, el tema de recursos humanos, el tema de tecnología. Y bueno, esto es por nombrar algunos, ¿no? Luego, en la parte de aprendizaje, pues indudablemente es súper importante el tema de la formación de recursos humanos, porque a medida que el recurso humano va adquiriendo mayores competencias, nos permite que el negocio fluya mejor, y en función de esto, pues seremos más competitivos en el mercado. Luego viene el avance de la digitalización de los procesos, una cosa que hoy, debido al entorno, es supremamente importante. También nos permite revisar el tema de cultura, clima organizacional. Hablamos también de todos los procesos que involucren recursos humanos, y bueno, también el tema de seguridad de la información. Y en el tema de clientes, pues hoy en día se habla mucho de unos indicadores que tienen que ver con la conversión de clientes.
Bueno, en vista de que se utiliza mucho el marketing digital, muchas personas visitan las redes sociales de una empresa, pero de nada serviría un alto volumen, un alto tránsito de personas observando las redes sociales si éstas no se convierten en clientes. Por eso es que es un indicador hoy en día muy importante para este tema. Luego, lo que llaman el recall de la imagen, es decir, cómo los clientes recuerdan tu empresa en cuanto a su marca. Otro que es muy importante es el índice de fidelización, y esto tiene que ver con el tema de los clientes que una vez me compraron, tratar de que sigan en el tiempo fieles a mi marca y sigan comprando mi marca. También el retorno de la inversión, pero en este caso con el tema de marketing y pues por supuesto el tema de ventas. Bien, pero esto visto desde todo este plano, vamos a trabajar nuevamente indicadores para todos y vamos a tomar un proceso que es un proceso de recursos humanos, y que en este proceso pues vamos a revisar qué cosas deberíamos medir, qué sería importante medir para ver en dónde está la eficiencia de este proceso. Bien, entonces fíjense, este es un proceso de reclutamiento y selección. ¿Cuántas empresas trabajan este proceso? Pues muchas. Todas. ¿Por qué? Porque las empresas se componen de personas, y al componerse de personas necesitan indudablemente hacer un proceso de reclutamiento y selección. Entonces, fíjense, ¿cómo inicia todo proceso de reclutamiento y selección? Pues indudablemente lo primero es que debemos entender que el Departamento de Recursos Humanos es quien se encarga de llevar adelante este tipo de proceso. Entonces, ¿qué hace Recursos Humanos? Bueno, ahí señalado con el número 1, vemos que él recibe una notificación de vacante, es decir, algunos de los departamentos le dice a través de un correo que se quedaron sin una determinada persona. Entonces, ¿qué hace Recursos Humanos de manera inmediata? Bueno, esto genera un documento, y este documento lo que me lleva es a revisar la base de datos, es decir, si en la base de elegibles hay personas que puedan cubrir esa vacante. Si no hay personas, nos toca revisar otras bases de datos para ver de dónde sacamos un elegible. Luego vemos que partiendo de esto decimos, la persona que escogimos es elegible. Si es no, entonces debemos acudir a otras fuentes y revisar nuevamente. Pero si es sí, entonces comienza el proceso de preselección, que aquí está indicado con el número 4. Luego que trabajamos el proceso de preselección, ¿qué hacemos? Bueno, para optimizar el proceso, hacemos una entrevista telefónica para revisar si la persona está disponible para este proceso, y si es sí, le pedimos que nos envíen una cantidad de documentos. Luego de esta revisión, tomamos una decisión, y si es disponible, bueno, bien, excelente, pero si es no, hay que volver al tema de preselección. Bien, si es sí, pasemos al siguiente cuadro. Entonces aquí viene ya una entrevista presencial, que es el paso número 6, es decir, invitamos a las personas que acudan a las oficinas para entonces hacer ya una entrevista face to face para verificar la elegibilidad de esta persona. Si no es elegible, entonces definitivamente pues, vamos al paso 7, que es descartado. La persona se descarta. ¿Y por qué se descarta y por qué se alimenta una base de datos? Porque en muchas ocasiones pudiera suceder que esta persona quiera ser candidateada nuevamente, y entonces estaríamos repitiendo un proceso innecesario. Pero vamos a suponer que sí, entonces vamos al paso 8, que es el tema de los exámenes psicológicos. Si la persona aprueba los exámenes psicológicos, entonces, bueno, vamos al siguiente paso. Suponiendo que es no, se descarta y se vuelve a alimentar la base de datos. Si es sí, le extendemos una invitación para que se vaya a hacer los exámenes médicos. Si la persona no aprueba los exámenes médicos, bueno, finalmente es descartado. Y si es sí, entonces pasamos al segundo cuadro, donde hablamos de todo el proceso de contratación y generamos unos documentos de ingreso. Y aquí finaliza el proceso. Ahora bien, habiendo visto esto, la pregunta que muchas personas se harían es: ¿qué debo medir en este proceso de reclutamiento y selección? Bueno, muchas dirían, bueno, vamos a medir la efectividad de este proceso. Pero el punto es que supongamos que si efectivamente cada vez que revisas el proceso resulta de manera positiva y la persona ingresa de inmediato y cubres la vacante. Pero ¿qué sucede si después de unos días esa persona, de haber sido contratada, renuncia, o el encargado o líder del departamento dice no me sirve? Entonces quiere decir que el proceso no es tan eficaz como se piensa. Entonces volvamos atrás y veamos en dónde deberíamos enfocar este proceso, en dónde deberíamos poner la lupa para ver qué está pasando. Lo primero es
en la base de datos, porque en muchas ocasiones la base de datos no es óptima. Y si no es óptima, los candidatos que estén ahí, pues no van a ser de calidad. Y al no ser de calidad, aunque en un momento determinado salga elegible, es posible que más adelante me traiga problemas. Ahora, ¿qué indicador deberíamos revisar tener en esta base de datos? Bueno, en cada proceso, si es exitoso y la persona efectivamente perdura en el tiempo, quiere decir que la base de datos es confiable. Entonces yo debería tener un sistema de puntuación de bases de datos. Y en base o en función de esa revisión en esas bases de datos, entonces deberíamos, de acuerdo a la calificación, saber en dónde vamos a acudir en primer lugar cada vez que se presente una notificación de vacante. Luego, ¿en dónde más deberíamos meter la lupa para ver si es eficaz el proceso? Pues indudablemente en la otra parte donde hablamos de la entrevista presencial. ¿Qué pasa? En la entrevista presencial, en muchas ocasiones, muchos entrevistadores se dejan llevar por la primera impresión y no ahondan, no profundizan en el proceso de la entrevista. Entonces pudiera suceder que la entrevista no es de calidad. Entonces aquí también deberíamos establecer un indicador que me permita revisar qué tan buenas están siendo estas entrevistas. Y bueno, finalmente otra cosa que pudiera estar pasando es la efectividad de los exámenes médicos. Ahí también deberíamos meter la lupa porque sabemos muy bien que a veces hay laboratorios, hay consultorios que no hacen un buen examen médico y pudiera estarse colando alguien que no reúna los requisitos desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista físico para ingresar a la organización. Bien, entonces fíjense que antes de hablar de cualquier diseño de indicador de gestión, lo primordial es entender con exactitud en un proceso qué cosas es que vamos a medir. En todo caso, en el próximo video vamos a profundizar un poco más en esta parte, porque el éxito de un indicador de gestión o de toda medición parte básicamente de entender el proceso en el que vamos a trabajar. Bien, bueno, habiendo visto esto, damos por finalizado este segundo video y nos vemos en el video número 3.